Buenas noches, mi nombre es Juana Valentina Espina Restrepo, estudiante de tercer semestre de Medicina, y hoy les vengo a hablar sobre la comunicación interventricular. Pero para poder hablar sobre esto debemos tener unos conocimientos previos. Antes, en el origen de los tiempos, las células se comunicaban por difusión, pero al ver que fuimos creciendo, se fueron creando diversos mecanismos de comunicación. Los primeros vasos sanguíneos van a aparecer en el embrión y van a estar extraembrionarios en la pared del saco vitelino, en la pared del mesodermo visceral. Y estos van a ir creciendo hacia la placenta y van a irse originando. Y en origen intraembrionario van a empezar a aparecer la zona del campo cardiógeno, que ahorita vamos a especificar sobre esta, que va a estar craneal a la membrana bucofaringea. Este vaso principal, que está la pared del saco vitelino, se va a originar por la angiogénesis. Para tener en cuenta sobre la angiogénesis es que tenemos un hemangioblasto. Ese hemangioblasto me va a dar hemocitoblastos y angioblastos. Hemocitoblastos en el centro, angioblastos en la periferia. Y estas van a ser también precursoras de células o glóbulos blancos, y principalmente sobre los macrófagos, de que se va a originar principalmente la microglia y también las células de Langerhans, que son las primeras que nos van a defender. Bueno, para hablar sobre ese campo cardiógeno tenemos que hacer la formación del campo cardiógeno primario. Este se va a dar por la migración de células del ectodermo, por toda esta línea primitiva, y van a migrar hasta ubicarse craneal en forma de herradura en la membrana bucofaringea. Van a haber unos genes que van a dar origen al corazón y que se pueden estar en el lado izquierdo. Estos son como el gen PITX2, la serotonina 5H y el gen nodal. El cilio nodal, que estoy girando, y va a permitir que estos se vayan haciendo hacia el lado izquierdo. Y en el lado derecho va a estar la MAO. Además de todo esto, el gen maestro es el NK2.5 y va a estar siempre en estas funciones. Aquí tenemos cómo se va formando la herradura alrededor de la membrana bucofaringea. Tenemos que tener en cuenta que siempre va a haber ese proceso de migración y va a estar en un embrión abajo, no está en la forma que se obtiene en el nacimiento del bebé. Entonces, para poder acomodarse van a haber unos plegamientos. Entonces, esos plegamientos van a ser transversales y se van a comenzar a cerrar el embrión. Se van a juntar los dos ectodermos, se va a cortar el saco vitelino, y con esa fusión ese campo cardiógeno primario se va a volver un tubo. En nivel de esto se van a formar las aortas dorsales, que van a estar principalmente al lado y lado de lo que va a ser la notocorda, y allí va a quedar puesto lo que hablamos. Aquí lo podemos ver, las aortas dorsales, y son paralelos a la notocorda. Es una secuencia de herradura que me va a volver en sí un tubo. También tenemos que tener en cuenta que van a haber un segundo campo cardiógeno que va a dar origen a células madres también, pero estas ya no van a ser nucleadas, que va a ser en la zona gonadomesonefros aórtica. Este me va a formar ya las que van a empezar a circular, y a raíz de esta, la semana 6 se me van a comenzar a formar el hígado, y luego lo que va a ser la médula ósea. Aquí podemos ver ya el plegamiento, y en el intestino faríngeo cómo queda un mesocardio dorsal. Esta la tenemos que tener muy presente porque nos va a ayudar a la formación de las aurículas y a que crezca ese tubo cardíaco que nos queda. En el día 21 el corazón va a empezar a latir. También tenemos que tener en cuenta que el tubo, aquí se puede apreciar lo que es el tubo cardíaco y lo que es la zona mesodérmica inferior, y que el vaso sanguíneo en este momento va a tener un endocardio, que es la parte interna, un miocardio, que me lo van a dar ese mesodermo visceral, y ese miocardio me va a dar origen a la gelatina cardíaca, que es tejido conectivo laxo.
Bueno, entonces aquí ya vamos a ver la formación de un campo cardiógeno secundario. ¿Por qué? Porque si yo me quedaba solo con ese primario, vamos a tener un corazón en forma de tubo, y en forma de tubo no, como es en forma de tubo, eso solo lo tienen algunos animales como los peces. Esto es importante recordarlo, que solo lo van a tener algunos animales como los peces. ¿Y por qué es importante mencionarlo? Que siempre hay que tener en cuenta la ontogenia y la filogenia de las cosas. Entonces el campo cardiógeno secundario va a migrar y me va a ayudar a que ese tubo cardíaco tenga un crecimiento. Aquí va a estar en el tubo va a estar lo que es el ventrículo izquierdo, lo que son las aurículas y lo que va a ser el bulbo, que va a ser la zona del cono y su salida. Bueno, entonces tenemos que también hablar sobre cómo hacer ese sistema vascular embrionario. Entonces tenemos que en la parte venosa vamos a tener una vena vitelina, una vena umbilical y las venas cardinales superiores e inferiores, que van a tener diferentes destinos. Van a tener un seno venoso a donde van a llegar. Es importante recordar que la vena umbilical va a llegar sangre oxigenada de la placenta al embrión. Aquí mostramos lo mismo y ya es con las arterias, que va a tener la aorta dorsal, que debajo de lo que va a ser el septo transverso se va a fusionar y van a quedar solo dos, la vena vitelina y la vena umbilical y la arteria umbilical. Arteria vitelina y arteria umbilical. La arteria umbilical es el contrario de lo que sabemos ahora, que es que va a llegar sangre desoxigenada del bebé a la placenta. Bueno, ahora vamos a tener la formación de lo que va a ser el asa cardíaca. Entonces lo que hablábamos, que íbamos a tener un tubo y que ese tubo cardíaco va a estar influenciado por lo que va a ser la formación del campo cardiógeno secundario. Y entonces va a tener lo que van a ser las aurículas, el ventrículo izquierdo y el bulbo, que el bulbo luego me va a dar origen al tronco, al cono y al ventrículo derecho. Entonces lo que va a hacer el bulbo y el ventrículo izquierdo van a tener un jalonamiento ventral y hacia abajo, y lo que va a ser la aurícula y los senos venosos van a tener un plegamiento hacia dorsal, pero hacia superior. Entonces aquí podemos ver cómo el corazón se va a ir tomando una forma de un aspecto más humano con estos plegamientos. Él va a dar origen al ventrículo derecho, el ventrículo derecho ya queda y el izquierdo quedan a los lados, formando lo que es la comunicación interventricular, y vemos que solo queda una aurícula. Esa aurícula va a estar influenciada por ese campo cardiógeno secundario, que me va a permitir que se me forme lo que va a ser la aurícula izquierda, que se ve corriendo y va a ser la última en formación. Y tenemos lo que va a ser ya los ventrículos, las aurículas y los senos. Aquí ya vemos un corazón con las 4 cavidades. Aquí probablemente van a estar en un futuro lo que va a ser la comunicación auriculoventricular, mitral o tricuspidia, que ya vamos a ir hablando. Tenemos que el ventrículo izquierdo y el atrio derecho son los primeros en formación, y los más tardíos van a ser el atrio izquierdo y el ventrículo derecho, por lo que ya vimos de los plegamientos. Esto es muy importante porque si el ventrículo derecho no va a ser jalonado hacia la derecha, sino hacia la izquierda, puede darse un proceso llamado destrocardia, que es que el corazón va a estar situado más que todo en la parte derecha y su punta también va a estar ubicada hacia la parte derecha. Bueno, entonces ya vamos a tener la formación de los tabiques del corazón, que eso es muy importante para hablar sobre la comunicación interventricular. Entonces tenemos el tabicamiento por la gelatina cardíaca, que es que van a crecer de dos lados y se va a cerrar la cavidad formando pues un tabique, o crecimiento de dos lados que me van a formar un septo que no se va a cerrar con el otro lado. Entonces eso va a ser la proliferación lateral. Bueno, entonces tenemos el tabicamiento del canal auriculoventricular. El tabicamiento del canal auriculoventricular va a ser por formación de la gelatina cardíaca, que se van a ir juntando y van a ir cerrándose, formando lo que va a ser el canal auriculoventricular. Y va a dejar esta formación que va a ser la almohadilla cardíaca,
que de ahí nos van a dar células para que se cierre lo que va a ser la porción membranosa del tabique interventricular. Aquí podemos verlo más grande, y tenemos que tener en cuenta que esa almohadilla cardíaca me va a dar también las válvulas laterales de estas, y que la de la válvula mitral, como tiene más presión, va a estar más hacia arriba. Aquí tenemos lo que va a ser el seno venoso y las arterias, las venas pulmonares. Aquí tenemos lo de la almohadilla y lo que les hablaba de las valvas, que estas compuertas va a ser más grande. Aquí va a haber una zona de apoptosis celular, y lo que me va a hacer y me va a ayudar a la formación de los tendones para que estas cuerdas se peguen y puedan abrirse contra presión. Bueno, el tabicamiento de los ventrículos, que es lo que nos interesa más aún. Entonces tenemos que este tabicamiento de los ventrículos va a ser principalmente por proliferación lateral, y vamos a tener una parte muscular y una parte membranosa. Aquí pues, en la parte membranosa es donde se presenta más que todo la patología auriculoventricular de la comunicación interventricular, porque depende de 3 zonas para que se cierren. Entonces, aquí tenemos que van a ir creciendo por proliferación lateral, y van a ir formando esta parte que va a ser lo muscular. Pero para poder terminar con la porción membranosa debe migrar células de la cresta neural, proliferación de los cojines endocárdicos, que era lo que hablábamos de los tabiques auriculoventriculares, y prolongación del tabique del cono o del tracto de salida. Entonces tenemos que tener en cuenta que dependen de 3 procesos, que uno se demora más que el otro, y por ende puede que quedemos con la patología de comunicación interventricular, una de las más comunes no cianógenas que existen. Entonces la comunicación interventricular, podemos ver aquí que no se acabó de cerrar el corazón, entonces va a haber una combinación de sangre desoxigenada con la oxigenada. Entonces es un defecto cardíaco muy frecuente, y es por el defecto en ese tabique septal, por lo que hablamos, que depende de 3 zonas, y por ende va a ser más dificultoso que se cierren, porque van a depender una y luego la otra, y luego otros días más allá va a estar la zona del cono, que se demora un poco más. Bueno, entonces la bibliografía para hablar sobre esta fue Embriología de Moore, Embriología de Lachman y la clase escrita de Cell Virtual. Muchas gracias.